Bueno, muy bien. Entonces siendo las 6:10, vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Nuevamente, un saludo, Luis Fabián, espero que te encuentres muy bien. Te pregunto, ¿me escuchas bien? Sí, profe, bien. Sí, listo, muy bien, muchas gracias, hermano. Bueno, Luis Fabián, entonces vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico el día de hoy. Agradecerte a vos por la puntualidad. Eh, la idea es que en el transcurso de nuestro encuentro pues podamos abordar la evidencia número 2, el que desde la clase pasada lo veníamos conversando un poco. Es la evidencia, digamos que más elaborada, más carnuda, si lo queremos ver así, desde la perspectiva de la propuesta o de lo que tiene que ser esas fases eh, que nos van a permitir construir la propuesta de investigación y que finalmente termina siendo pues como la más laboriosa. Bueno, entonces en un primer momento, para tener como las claridades de siempre, en un primer momento vamos a trabajar en ese aspecto, en la conexión, ¿cierto?, entre lo que fue el cierre de la clase pasada y el inicio de la propuesta que se tiene preparada para hoy, es decir, el abordaje de la evidencia número 2 y luego, una vez agotemos ese espacio, un segundo momento, ya más bien como a modo de recomendación y de retroalimentación sobre las posibles dudas, en este caso Luis Fabián pueda tener, preguntas, eh, eh, si quiere que revise algo, si me quiere mostrar algún adelanto para corroborar, digamos que el avance o conversar algo sobre la primera evidencia que es el mapa mental, pues no hay ningún problema. Listo, entonces la idea es eso, que distribuyamos pues como el encuentro sincrónico en dos momentos y obviamente eso no quiere decir, Luis Fabián, que si cuando estamos en el momento uno pues tienes una duda, entonces no vas a intervenir porque tenés que esperar, no, cierto, si tienes una duda también la elaboras, pero el segundo momento sí va a ser un momento pues como más destinado, bueno, conversemos ya más face to face a ver qué de pronto podemos abordar. Listo. Entonces, ahí tenemos los dos momentos planteados y propuestos para el día de hoy. Eh, y vamos a iniciar entonces, pues como con esa conexión o con ese encuadre. Entonces, la clase pasada habíamos terminado con la revisión de los instrumentos de evaluación, de los anexos y abordamos principalmente la evidencia número uno, la construcción del mapa mental, les presenté algunos ejemplos y cerramos con la introducción a la construcción de la propuesta de investigación. Listo. Entonces, resulta que lo conversábamos la clase pasada ya a punto de cerrar. Todo esto tiene pues como una justificación y lo abordamos en la presentación. Eh, eh, Recalcábamos que la formación profesional integral precisamente hace referencia a desarrollar todo este tipo de habilidades y de competencias que nos hacen competitivos, aunque no es como la palabra más armoniosa, pero nos hace competentes y competitivos en el mercado laboral, ¿cierto? Entonces hace parte de la formación que se requiere en los contextos actuales y para el caso de la propuesta de investigación o de la competencia de investigación aplicada, pues hablamos de construir en el contexto de nuestro entorno laboral o nuestro entorno productivo del programa de formación, en este caso gestión integral del transporte, encontrar allí en ese contexto, en ese mundo en el que ustedes se mueven, una posibilidad de mejora o una propuesta que pueda encaminar a mejorar un proceso, a optimizar una ruta, por así decirlo, o aplicar ciencia, tecnología e innovación a un aspecto que tenga que ver con la gestión integral del transporte. Esto consiste entonces en estar en capacidad
de resolver un problema de ese entorno real en el cual ustedes se desempeñan, ¿cierto? Entonces, ese problema yo me lo invento, lo veníamos hablando la clase pasada, no, ¿cierto? Parte de la presentación y de la justificación de la competencia, que fue lo primero que abordamos, precisamente lo conversábamos y es, venga, para eso se desarrolla esta competencia de investigación, para que ustedes aprendan a solucionar problemas prácticos y reales de su contexto laboral, pero también para que aprendan a gestionar la información, a documentarse, haciendo un análisis y una crítica de las fuentes y de la información que reciben juiciosa y están en capacidad de preparar unos resultados, unas conclusiones que tengan un sustento académico y pero también un sustento real, producto de esa lectura y de esa necesidad de intervención en ese contexto en el que usted dijo, aquí hay un problema, aquí hay una posibilidad de mejora, aquí hay algo que se puede resolver, ¿cierto? Y para eso aprendemos a investigar. Entonces, hablábamos de que toda propuesta entonces de investigación necesariamente está conectada, ¿cierto? A esa lectura de ese entorno, a esa lectura de ese contexto, y por eso nuestra primer ejercicio, nuestra primera evidencia consiste en elaborar ese mapa mental, consiste en que ustedes me cuenten, me digan, vea, un tecnólogo en gestión integral del transporte hace esto, ¿cierto? Se desempeña en estos contextos, normativamente, legalmente pasa esto, socialmente o culturalmente pasa lo otro, tecnológicamente pasa esto, estamos atrasados, no estamos atrasados tecnológicamente hablando, vamos a la par de otros países o estamos muy relegados o estamos ahí más o menos, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la tecnología. Entonces, abrir todos esos campos y explicar y explicarse también, porque eso les sirve a ustedes en qué consiste este mundo en el que ustedes se mueven laboral y socialmente y profesionalmente, ¿cierto? Entonces, una vez tenemos eso claro, ustedes van a encontrar, o hablábamos de que tratamos de encontrar ahí un problema, ¿cierto? No es que como vamos a abrir varias categorías, entonces vamos a sacar un problema por cada categoría, no. Hay que hacer un ejercicio juicioso de leer el entorno, pero vamos a preparar un problema, vamos a tratar de encontrar ahí en ese entorno en el que nos movemos un problema, ¿cierto? Que nos va a abrir la ruta en cuanto a nuestra propuesta de investigación. Listo. Entonces, la clase pasada, a grandes rasgos, lo que hicimos fue entonces dar este contexto, conectar, ¿cierto? Conectar cómo vamos a pasar de la caracterización de leer ese entorno para encontrar allí un posible problema de investigación y que a partir de ahí empecemos a desarrollar nuestra propuesta, ¿cierto? Que entonces, si hablábamos en la presentación y hablábamos en la justificación de por qué esto es importante y por qué es formación profesional integral, de desarrollar todas estas habilidades, pues si hablábamos de eso, también es necesario que entonces aprendan, ¿cierto? Que yo les acompañe en ese proceso de desarrollar esas capacidades que les posibiliten lo que hablábamos en esa justificación, que es necesario que ustedes gestionen la información, que hagan crítica de fuentes, bueno, listo, entonces, ¿cómo se hace? Listo, eso lo vamos a aprender, ¿cierto? No es que simplemente se los vamos a pedir y no lo vamos a aprender a gestionar, ¿cierto? En un ejercicio colaborativo como se les plantea desde la primera sesión. Entonces, la clase pasada habíamos cerrado más o menos por ahí, habíamos entonces visualizado el anexo en el que vamos a trabajar. Si de pronto algo de esto no lo tienen muy claro, me lo mencionan. Habíamos visualizado el anexo en el que íbamos a trabajar y en el que ustedes iban a elaborar la propuesta de investigación que está distribuida por etapas, ¿cierto? Entonces, vamos acá, yo les comparto pantalla. Me confirman si quieren con un emoji o con algo así si están visualizando pantalla. Sí,
Hola, hola. Luis Fabián, Karen, ¿están visualizando pantalla? No, profe. Sí, señor. O sea, se está viendo, no se está viendo, pero no, o sea, ahora sí, ahora sí. Listo. Sí, sí, ahora sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Karen, y gracias, Luis, por responder. Entonces, era un poco entonces donde hablábamos de este desarrollo de la justificación de por qué es importante desarrollar estas habilidades. Hablábamos de la preparación, ¿cierto? De esa caracterización y de encontrar allí entonces un, una posible propuesta de investigación. Entonces, por acá habíamos cerrado la clase pasada, ¿cierto? Habíamos cerrado mencionando entonces que necesariamente entonces toda propuesta de investigación requiere que se teja una ruta, ¿cierto? Que esté conectada, que sea coherente, que esté bien estructurada, y eso es lo que llamamos un enfoque metodológico, el desarrollo de una metodología, ¿cierto? Desde una perspectiva de investigación que permita llegar a unos objetivos, llegar a unas metas planteadas al interior de la propuesta que permitan entonces resolver ese problema o mejor esa pregunta de investigación que está directamente ligada a ese problema que encontramos en nuestro entorno laboral y productivo. Listo. Entonces, aquí terminamos la clase pasada, hacíamos referencia entonces a esto, que el proyecto se caracteriza porque surge de ese problema y la pregunta de investigación se termina desprendiendo de allí y con esta pregunta, una vez tenemos estos dos elementos que son esenciales, pues ya podemos empezar a desarrollar o a plantearnos unos objetivos generales, un objetivo general, perdón, unos objetivos específicos y el desarrollo ya metodológico de mi propuesta acompañado de un marco teórico, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver entonces de qué se trata eso y cómo lo hacemos paso a paso. ¿Listo? Entonces, partamos de acá, ¿cierto? Entonces, el problema, lo primero, ¿cierto? Entonces, nos están planteando que se concibe desde la perspectiva de una propuesta de investigación, se concibe un problema como una falla, una deficiencia, una barrera, le podemos agregar una posibilidad de mejora a un proceso o una situación, a una práctica, eh, eh, a una metodología, ¿cierto? Son múltiples las posibilidades que generen en ese entorno y en ese contexto, puntualmente de donde se desempeña laboralmente una persona que es gestor integral del transporte, eh, que genere algún tipo de afectación en un lugar y en un espacio específico. ¿Por qué hablamos de un lugar y un espacio específico? Porque no es lo mismo las condiciones de transporte en una ciudad como Bogotá, ¿cierto? Y ahí el papel de un gestor integral del transporte me imagino que varía, el entorno laboral varía, a un gestor integral del transporte de una vereda, de un municipio, en un entorno más rural y de menos habitantes, ¿cierto? Entonces, todo esto también tiene que ver con el lugar y el tiempo, el momento en el que usted se encuentra, ¿cierto? Entonces, partimos entonces de ahí, ¿cierto? Eso es esa deficiencia que afecta de alguna manera a una población, a un sector, ¿cierto? En un tiempo y en un lugar en específico. Y por eso toda propuesta de investigación surge de ese problema o de esa necesidad que identificamos, ¿cierto? Y ese problema, de alguna u otra manera, entonces, una vez lo podemos describir, ¿cómo así que describir? Una vez ustedes me pueden contar, profe, vea, se trata de esto, vea. Lo que pasa es que
tal sistema de transporte funciona de tal manera, los buses se distribuyen de tal manera, los tales días, en tales momentos. Entonces, ustedes recuerden que siempre en ese papel como de comunicadores, ¿cierto? De comunicar efectivamente toda esa intencionalidad y todo ese contexto que ustedes conocen, pero que no necesariamente quien los está leyendo eh, sabe un montón de gestión integral del transporte, ¿cierto? Entonces, tratar de ser muy específicos, pero muy rigurosos académicamente para describir, para contar toda la situación, ¿cierto? Entonces, después de que usted cuente todo eso, ya puede empezar a decir, y por tal situación, por X o por Y, por lo que se identifica en tal momento, en tal entorno, con tal ruta, ahí hay una posibilidad de intervención o hay una posibilidad de resolver eso con una propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces, una vez yo encuentro y puedo describir ampliamente ese problema, puedo argumentar que eso es un problema entre el contexto de la gestión integral del transporte o que es una posibilidad de mejora, de aplicación de ciencia, de tecnología, de innovación. Yo tengo que escribir todo eso muy ampliamente para que al otro le quede claro que ahí efectivamente hay un problema y ahí yo me tengo que valer de tres elementos, ¿cierto? De una capacidad de descripción, ojo, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que describir, tienen que contar, tienen que ser muy amplios en cómo van encaminando la manera en la que narran el problema de investigación, ¿cierto? Primero ser muy descriptivos, contar lo que pasa, los sujetos que están implicados, las poblaciones que están implicadas, contar todo cómo se desarrolla y luego estar en capacidad de argumentar y plantear a modo de análisis que ahí hay un problema, ¿cierto? Cuando usted recoge esos tres elementos, usted ya tiene ampliamente descrito y analizado su problema de investigación, ¿cierto? Cuando usted ya tiene ese problema de investigación, usted de ahí desprende una pregunta. ¿Por qué? Porque usted está diciendo que entonces en ese entorno real usted encontró un problema y de ahí usted va a desprender, ¿cierto? La pregunta es como una hija del problema, usted de ahí va a desprender su pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, las preguntas tienen unas características. Listo. Vamos a tomar dos ejemplos y para eso nos vamos a valer de el anexo que tenemos para trabajar en nuestro material de formación de desayuno. Listo, pero como ya lo tenemos descargado por acá, lo vamos a revisar desde acá. Entonces, mire, vamos a utilizar este ejemplo y ahorita nos vamos con un ejemplo ya ligado directamente a la gestión integral del transporte porque este lo está trabajando con otro equipo, entonces yo creo que no sirve, ¿cierto? Entonces, les decía, con otra ficha, perdón, les decía yo a esta ficha que una recomendación es que en un primer momento nos enfoquemos en estos primeros elementos, es decir, en el problema, en la pregunta de investigación, en el objetivo general, en los objetivos específicos y en la justificación, ¿cierto? Como que partamos de ahí, tratemos de ir elaborando juiciosamente esa primera fase de la etapa uno, que es la etapa de la preparación, y una vez tengamos eso claro, empezamos a cuadrar ya todo el enfoque metodológico, ¿cierto? Que ya es como yo de qué manera me voy a ir hacia ese otro a conseguir información en coherencia con un método, con mis objetivos, con mi enfoque de investigación y con las técnicas con las cuales voy a recoger esos datos y voy a recoger esas pruebas, voy a recoger esa información. Listo. Pero entonces, antes de aventurarnos a eso, tenemos que preparar aquí primero una situación, ¿cierto? Y es que yo tengo que, como les decía, describir el problema. Obviamente esto aquí simplemente es un ejemplo, aquí hay que ampliarlo mucho, pues yo lo hago verbalmente para que nos pueda rendir. Eh, pero entonces va más o menos en este sentido. Entonces miren acá, aquí nos plantean un ejemplo, ¿cierto? Entonces nos dice, la pregunta debe ser concreta en el tema a abordar. Determina un alcance, ¿cierto? La pregunta no es infinita, la pregunta se tiene que resolver y como se tiene que resolver, ella tiene que ser muy específica en cuanto a lo que quiere hacer,
¿cierto? En cuanto al alcance que quiere tener. Identifica el problema o narra el problema, ¿cierto? Porque, claro, en coherencia, ella nace del problema, entonces tiene que tener un alcance muy claro, pero también tiene que tener como más contenido central, pues el problema desde el que ella se viene enunciando, ¿cierto? Reconoce las personas que están implicadas, ¿cierto? O los elementos que son objeto de estudio. ¿Cómo así que los elementos que son objetos de estudio? Porque puede ser que la investigación esté destinada a un tema eh, de mejorar la atención al cliente en los puestos de servicio o de atención de las flotas de transporte, ¿cierto? Entonces eso es una población muy específica. O sea, son la población que trabaja haciendo toda esta gestión administrativa y vendiendo los, eh, los viajes y todo este tema, ¿cierto? Pero puede ser que a mí no me interesa trabajar con una población en específica, que en este caso serían esas personas que se dedican a la atención al cliente, sino que puede que a mí me interese es analizar más bien un tema de cómo aplicar la innovación y la tecnología a una ruta de transporte en específico puede mejorar la experiencia del cliente o puede mejorar la eficiencia del transporte y por ende permitir a la empresa tener mejores ganancias, o sea, o por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, en la pregunta tiene que estar incorporado también esa gente o esa población con la que usted aspira a trabajar, o si no es una población en específico, no son personas, pues esas instituciones o esos elementos que son objeto de estudio, ¿cierto? Tiene que tener claro un espacio y un tiempo, por eso les decía en hace algún momento, hay que decir en dónde, ¿cierto? No es lo mismo hablar de mejorar las rutas integradas de transporte en Bogotá, en Medellín o en un pueblo, ¿cierto? Empezando porque entonces en Bogotá va a predominar el Transmilenio, en Medellín el metro, por así decirlo, y en un pueblo una chiva, ¿cierto? Y eso cambia todo, ¿cierto? Entonces, por eso siempre hay que decir espacialmente y temporalmente en dónde, ¿cierto? Y eso es dónde, eso es en Bogotá, eso es en Cúcuta, eso es en Carepa, Antioquia, eso es en dónde, ¿cierto? Entonces, la pregunta tiene que como que recoger como un rompecabezas todas estas partecitas y ser muy específica entonces a partir de ahí. Entonces miren que aquí nos hacen una pregunta, nos plantean lo que ellos dicen acá desde la referencia, que es una pregunta de investigación y dice entonces, ¿cuáles, cierto? Parte de ahí son las causas de la mortalidad infantil entre los niños de 0, perdón, y 1 año en el municipio de Condorto. ¿Cierto? Entonces miren que aquí tenemos el problema, que es la mortalidad infantil, tenemos el alcance, por eso empieza por cuáles, ¿cierto? El alcance, el problema, el alcance de la investigación. En este caso, quieren investigar cuáles son las causas, hasta ahí quiere llegar, ¿cierto? Identificar cuáles son las causas. Entonces, tiene el alcance de la investigación, el problema que se identificó, la población con la que se piensa trabajar o investigar, que en este caso son niños de entre 0 y 1 año, ¿cierto? Y el dato espaciotemporal, que sería entonces el municipio de Condoto, ¿cierto? Entonces, miren que la pregunta debe recoger eso. Tratando de llevar el mismo ejemplo, lo abordamos desde acá, les decíamos, o abordamos con este grupo. Si yo identifiqué ese problema, muy probablemente entonces estamos hablando de la historia, ¿cierto? Ya ampliando un poco la información, estamos hablando de la historia de que, vamos a plantear el ejemplo de que Luis Fabiano, de que Karen efectivamente es médico o es médica, está en el departamento del Chocó por algún motivo, está en Isbina, ¿cierto? Para que sigamos como con la misma temática y resulta que usted fue a hacer, no sé, un año rural, un trabajo de campo, cualquier cosa, y usted en 3 meses, usted hizo lo que ustedes están haciendo, la primera evidencia, que era caracterizar, ¿cierto? Producto de su experiencia de conocer
todo el mundo social, cultural, pero también las condiciones de salubridad, pero también las condiciones de acueducto, alcantarillado. Una vez usted hacer la caracterización, ¿cierto?, de esa sociedad, de ese lugar, una vez usted, producto de 3 meses allí, entonces usted ya sabe cómo funcionan las cosas, a qué hay acceso, a qué no, qué es muy limitado, qué es muy abundante, cuáles son los... Ahí, una vez usted hace esa caracterización, se supone que desde esta perspectiva identificamos un problema, ¿cierto? Y es usted como médico en ese caso encontró que se reportan muchas muertes de niños menores de 5 años por desnutrición infantil, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que usted esa caracterización, que al usted conocer ese entorno, al usted estar allá, que es lo que se les pide en la primera evidencia, ¿cierto? No estar allá, sino hacer una caracterización, estudiar ese entorno, en este caso el entorno en el que se mueve una persona, un tecnólogo en gestión integral del transporte. Una vez se logra hacer esa caracterización, pues es mucho más fácil encontrar un problema, ¿cierto? Vamos bien, ¿me entienden la analogía? Sí, profe. Sí. Entonces, claro, cuando estamos ahí, cuando caracterizamos, cuando sabemos cómo es que se mueve todo, qué es lo que pasa, ¿cierto? Cuando tenemos esas claridades, es mucho más fácil identificar un problema, claro, como usted ya sabe cómo se mueve toda la sopa, cómo es el paso a paso, ya es mucho más fácil usted identificar, aquí es donde hay un problema. Entonces, suponemos desde esa misma temática que aquí el problema que se identificó fue eso, que él allá como médico, como médica, Luis Juan como médico, Karen como médica, encontró que allá se murió un montón de niños por desnutrición infantil, ¿cierto? Entonces, eso es un problema. Entonces, obviamente usted no puede dejar esto tan cortico. Usted que, como yo les decía ahorita, ustedes parten de lo descriptivo, ¿cierto? Entonces, ustedes parten de datos generales. Municipio de Ismina, ubicado en el departamento de Chocó, en la República de Colombia, se caracteriza por sus principales fuentes económicas honestas, la otra, entonces una vez usted puede contar todo eso, ya usted empieza ya a meterse en materia, ¿cierto? En este caso sería entonces, se cuentan con tantos hospitales, de los hospitales tantos son de nivel tal, otros son de nivel más bajito, las poblaciones de los municipios tales se tienen que desplazar en lancha a tales horas, eso es contar todo, ¿cierto? En el problema, para después usted cerrar argumentando con por qué allí hay un asunto que hace ruido, un asunto que se puede mejorar y porque usted va a hacer una pregunta de investigación dando esa claridad de que allí hay un problema y que usted de ahí va a desprender una pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, una vez usted puede contar todo esto, si lo vemos desde la perspectiva entonces de gestión integral del transporte, resulta que Karen, que Luis se vinculó a alguna empresa de transportadora, sea de transporte eh, aéreo, de transporte terrestre, cualquier tipo, y por algún motivo los mandaron para el Chocó, ¿cierto? Entonces en este caso cambiamos de papel, en este caso pues no vamos a hablar desde la perspectiva médica, muy probablemente a ustedes no les va a interesar esto porque pues, no es el enfoque de ustedes, pero resulta que ustedes estuvieron allá, ya llevan 6 meses, ya conocen todo, ya saben económicamente qué pasa, socialmente qué pasa, culturalmente qué pasa, ya caracterizaron, pero porque estuvieron allá experimentando, viviendo, ¿cierto? Entonces, ya ustedes estuvieron allá 6 meses y resulta que usted ya está en capacidad de decir que el principal problema en el transporte de Ismina es la informalidad, ¿cierto? Vamos a decir que ese fue el problema que usted encontró. Pero obviamente usted no me va a decir a mí simplemente, el problema que yo quiero abordar, no, no, obviamente usted aquí me tiene que contar lo que le estoy diciendo, usted no me dice en dónde están ubicados, qué es lo que pasa allá, en este caso me tendrían que estar diciendo cuántas empresas de transporte prestan servicio, pero también cuánto se calcula que es el nivel de informalidad, de los informales, cuáles son los que más tienen control del transporte, si los de las motos, si los de los carros, si es viable o no es viable, ¿cierto? Ustedes tienen que contar todo eso porque ahí es donde ustedes narran, describen qué es lo que pasa y al final van cerrando con el análisis y con el argumento de que ahí hay un problema de investigación, ¿cierto? O que ahí se puede
trabajar con un problema de investigación, ¿cierto? Entonces, resulta que por dicha situación, nosotros acá nos vamos a plantear lo siguiente. Entonces, como recuerden que la pregunta de investigación se desprende, nace de ese problema que identificamos, como estamos suponiendo que aquí el problema que encontramos fue la informalidad en el municipio de Isbina, entonces nuestra pregunta de investigación va a empezar a cumplir con estas categorías que veníamos hablando, ¿cierto? ¿Dónde estás? ¿Cierto? Y es el alcance, ¿cierto? En este caso, el alcance que nos proponemos es de qué manera, ¿cierto? No estamos diciendo que vamos a cambiar eso, que vamos a intervenir de raíz, ¿cierto? Sino que queremos identificar, queremos comprender, queremos analizar de qué manera, ¿cierto? Ese es el alcance, mirar los efectos. Después del alcance, narramos el problema, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera el transporte informal, transporte informal afecta las rentas institucionales, o bueno, más bien, las rentas de las empresas transportadoras legales en el municipio de Isminachuco, ¿cierto? Entonces, miren que yo acá, ponerlo acá doble para que no nos enredemos. Miren que yo acá estoy teniendo claro el alcance, que es hasta donde yo quiero llegar, ¿cierto? Yo quiero comprender de qué manera, aquí está el problema que identificamos, el transporte informal, entonces tenemos que nos perdí, espera acá, tenemos el alcance, tenemos el problema, tenemos la población o los objetos de estudio, que en este caso no es una población en específico, sino que son las empresas transportadoras, ¿cierto? Tenemos el objeto de estudio y tenemos la delimitación espaciotemporal, que es donde el municipio de Ismina Chocó. Entonces mire que aquí yo tengo todas esas partecitas que me van dando verdaderamente la claridad de que yo ahí tengo una pregunta de investigación que cumple con los elementos que a mí me están solicitando, ¿cierto? ¿Y de dónde nació esa pregunta de investigación? Nació del problema, ¿cierto? Nació de ese problema que yo identifiqué. ¿Vamos bien? Listo, muy bien. Entonces, vamos acá. Entonces, la pregunta tiene estos elementos y se desprende del problema, ¿cierto? Vamos bien. Y ahí luego nos piden que entonces elaboremos un objetivo general y unos objetivos específicos. Entonces, vamos a entender el objetivo general como el fin último o la meta última de nuestra propuesta de investigación, ¿cierto? Y las recomendaciones, ¿cuáles son? Que se construya con base en la pregunta de investigación. Recuerden que todo el tiempo entonces estamos coherentemente y lógicamente conectados en el mismo sentido. Se construye con base en la pregunta de investigación,
así como la pregunta nace del problema, debe iniciar con un verbo en infinitivo e igualmente indicar el alcance y determinar las variables que están en juego para brindar respuestas a las preguntas de investigación. No nos enredemos con las variables, con ese tema de las variables. ¿Qué son las variables? Lo que nos están presentando acá. Sí. Estas son las variables. Estos son las dos variables que están en juego, ¿cierto? El objeto de nuestro estudio. El transporte informal y sus efectos en las empresas transportadoras locales. Entonces, estas dos cosas son las que están en juego. Eso es lo que llamamos variables, ¿cierto? Cómo uno afecta al otro, cómo el otro asume unas consecuencias producto de la afectación que le genera o toma unas acciones, ¿cierto? Entonces es un asunto de cómo uno afecta al otro, pero también cómo se condicionan y viceversa, ¿cierto? Cómo uno tiene unos efectos en el otro y viceversa, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de variables estamos hablando de esas posibilidades que son las que se están estudiando y que son las que están en juego, ¿cierto? Entonces el objetivo debe tener en cuenta esas variables que nos estamos planteando desde la pregunta de investigación y buscan dar respuesta, por eso el objetivo general es una meta, busca dar respuesta a esa pregunta de investigación. Por eso miren que aquí nos planteaban que si esta es nuestra pregunta de investigación, en este caso, en este ejemplo, cuáles son las causas de la mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año en el municipio de Condoto, pues necesariamente el objetivo general en función de esa pregunta debe ser identificar las causas de la mortalidad infantil entre los niños de 0 y 1 año en el municipio de Condoto. Mire que está directamente ligada a la pregunta de investigación, a los objetos que se buscan estudiar allí, a las variables que están en juego y al contexto en el cual se desarrolla la propuesta. Miren que si la pregunta es esta, ¿cuáles son las causas de la mortalidad infantil? ¿Usted cómo resuelve esa pregunta? ¿Cómo resuelve esa incógnita de, bueno, cuáles son las causas de que tantos niños se mueran acá? Entonces, usted lo resuelve o puede llegar a esa respuesta de cuáles son esas causas a partir de identificarlas, si es que se mueren por violencia a la mujer durante el embarazo, por mala alimentación y desnutrición de las familias. Bueno, entonces, si usted identifica esas causas, puede llegar a esto, puede llegar a esa pregunta que se hizo, y es encontrar cuáles son esas causas, ¿cierto? Entonces, miren que el objetivo general está directamente ligado a la pregunta y es una meta, ¿cierto? Es el fin último, a lo que yo quiero llegar, hasta donde yo quiero llegar con mi investigación, hasta donde yo quiero resolver, ¿cierto? Más de ahí no me interesa, más atrás tampoco, yo quiero llegar es hasta ahí. Y si el objetivo general entonces es esa meta, ese fin último, los objetivos específicos son esas acciones, ¿cierto? Más particulares, esos pasitos que vamos dando para poder llegar a esa meta, para poder llegar a ese objetivo general. Entonces, miren, si aquí nos están diciendo que el objetivo es identificar las causas de la mortalidad infantil, una acción que me permita llegar a ese objetivo, ¿cierto? Una acción que me permita llegar o encaminarme a esa meta. Ah, bueno, yo voy a empezar por acá, voy a empezar por caracterizar las causas de la mortalidad infantil de esos pelados a partir de los informes médicos que están en el Ministerio de Salud. Yo me voy a ir a leer donde están esas actas de defunción, voy a tratar de analizar ahí qué es lo que pasa y caracterizando eso, analizando esos documentos y extrayendo información de los últimos 2 años y teniendo como base 10 casos, voy a tratar de encontrar qué es lo que más pasa de los 10 casos, si el 60% se murieron por esto, el otro 20% se murió por lo otro y el otro 20% se murió por lo otro, ¿cierto? Entonces, mire que la caracterización, esa acción puntual le permite encaminarse a identificar esas causas. ¿Qué otra acción podría hacer? En este caso, caracterizar las actas, pero también podría analizar, ¿cierto? Analizar las versiones de las madres o de las progenitoras que perdieron
a estos niños en los últimos 5 años en el municipio de Condoto, ¿cierto? Entonces, puede caracterizar los documentos, que ir a leer las actas, pero también puede analizar unas entrevistas que se le hicieron a 10 madres que perdieron sus niños y que en esas entrevistas ellas les pueden contar qué pasó durante el embarazo. Antes de analizar esas entrevistas, también eso los puede llevar a esta meta, ¿cierto? A identificar esas causas. Entonces miren que los objetivos específicos son esas acciones. Son acciones que nos encaminan a poder llegar, poder ser certeros y poder decir, vea, vamos a llegar a este objetivo y como tal vamos entonces con el objetivo a responder a nuestra pregunta de investigación. ¿Vamos bien? Fabián, bien. Karen, no se retiró. Bueno muchachos, entonces, para que no tengamos muchas, digamos que dificultades en cuanto a la elaboración de la propuesta, sigamos el paso a paso a partir de nuestra, de nuestra guía, ¿cierto? Entonces, tenemos problema, pregunta, objetivo general y objetivos específicos entendidos como unas acciones que implican entonces desarrollar unas actividades, eh, tener en cuenta unos recursos o unos espacios según la naturaleza de lo que queramos hacer y vamos a producir con ello unos resultados y un producto, ¿cierto? Ahora, luego acá nos van pidiendo entonces la justificación, pues también la tenemos acá, la justificación, ¿cierto? Y lo que nos plantean acá como los antecedentes o el estado actual de la temática. Entonces, ojo, esto es importante irlo revisando porque esto nos sigue dando una muy buena base de cara a la construcción de nuestra propuesta de investigación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante revisar esto? Los antecedentes o el estado actual de la temática. Muchachos, porque básicamente el conocimiento científico va avanzando como cuando nos proyectan estas bolas de paja en los desiertos, ¿cierto? Va avanzando así cíclicamente, va avanzando cíclicamente. Eh, y por eso, en toda propuesta académica, en toda propuesta de investigación formativa, yo tengo que consultar esos antecedentes, yo tengo que consultar, bueno, si yo ya tengo claro cuál es el problema que identifiqué, cuál es mi pregunta, por ende entonces cuáles son esos temas o por dónde está encaminado ese tema de investigación que a mí me interesa, cuál es el objeto de estudio que a mí me interesa abordar, pues entonces yo me voy a revisar qué otros, ¿cierto? Académicamente hablando, han producido en ese tema, en esa área, en ese mundo en el que yo quiero desarrollar mi propuesta de investigación, porque eso no solamente me va a dar claridades de, como nos dicen ahí, cuál es el estado actual de la temática, ¿cierto? En los últimos 5, en los últimos 10 años, qué se ha dicho al respecto, qué avances se han hecho, para yo tener claro también desde dónde puedo partir, ¿cierto? Desde dónde me puedo enfocar, por dónde me puedo ir para no estar repitiendo lo que ya se dijo hace 10 años, para no estar repitiendo lo que ya se dijo hace 15, sino yo tener claro cuáles son mis bases y por dónde me voy a encaminar. Listo. Entonces, por eso es importante hacer una revisión de antecedentes y ahí conectamos con lo que hablábamos al inicio, de la importancia de aprender a gestionar y a documentar la información. Entonces, yo ya les voy a decir dónde podemos empezar a gestionar y a documentar una información de manera académica, de manera confiable. Y la próxima clase, en el próximo encuentro, les voy a dar ya más a profundidad para que vayan estructurando y dándole mucho más forma a sus propuestas una vez ya tengan avances
en estos primeros elementos que veníamos conversando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se presenta esos antecedentes? Es revisar qué han dicho otros en cuanto al tema, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos con Fabián. Fabián, dime tu apellido. Cuenca, profe. Cuenca. Listo, muy bien. ¿Cierto? Entonces se supone que a nosotros nos está interesando el tema de la aplicación de... Ah, bueno, no nos desprendamos de acá, el tema de la informalidad, para que llegamos con el mismo tema. ¿Cierto? Entonces resulta que, pues madre, por algún motivo nos trasladaron hermano para el Chocó y estamos por ahí y de alguna otra manera, entonces identificamos que hay el problema puntualmente, o bueno, puede ser el problema de cualquier barrio, también de una gran ciudad, o de las ciudades más grandes que tenemos en Colombia, como Cali, como Medellín, como Bogotá y de pronto algunas otras ciudades en algunas épocas, eh, o en algunos sectores, ¿cierto? Entonces, bueno, resulta que el transporte informal fue el tema que ahí es donde hay un tema complejo de abordar, ¿cierto? Entonces, yo me voy a ir a ver qué se ha dicho. Resulta que me sale Cuenca y que me dijo en el 2020 que el informal, transporte informal en el Choco está ligado a tres factores, ¿cierto? Y esa fue una de las conclusiones más importantes a las que llegó Cuenca en el 2020 cuando hizo una investigación sobre ese tema que a mí me interesa, en el mismo lugar o en el mismo departamento, no necesariamente tiene el mismo lugar, pero me sirve tener una referencia espacial cercana, pues en este caso en el mismo departamento que a mí me interesa desarrollar mi propuesta, ¿cierto? Entonces en este caso que eso está ligado a tres factores y es el control territorial de grupos al margen de la ley, la ausencia del Estado con autoridades de tránsito, programas y autoridades de tránsito, y tres, la inseguridad en las vías, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces está, entonces aquí luego dice, bueno, esto lo dijo este man antes, dada la naturaleza de mi propuesta de investigación, esta información es relevante porque me permite reconocer, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que ustedes revisen los antecedentes, porque eso les permite a ustedes tener claro, bueno, a mí me interesa abordar mi propuesta de investigación desde acá, yo ir a revisar qué han dicho, ¿cierto? Yo ir a revisar sobre ese tema que se ha dicho, para yo no entrar como con los ojos tapados, a darme contra todo en una pieza oscuras, sino yo ya tener también una idea de, bueno, cómo va la cosa. Listo, vamos bien, Fabián. Sí, profe. Listo. Excelente, mi hermano. Entonces, una vez tengamos esto claro, muchachos, yo también puedo empezar a justificar. ¿Qué es justificar? Nosotros desde niños nos mantenemos justificando, ¿cierto? Desde cuando íbamos con el amiguito a donde la mamá decirle, venga, él está conmigo, déjelo ir, que vamos a quedar 10 minuticos más, nosotros venimos juntos hasta cuando estamos adolescentes y ya nos gusta un poquito tomar algo de alcohol y no hágale que nosotros venimos juiciosos, yo se los traigo, ¿cierto? Nosotros desde muy pequeñitos justificamos, así como desde muy pequeñitos investigamos. Lo que pasa es que esa curiosidad la vamos perdiendo lastimosamente a medida que nos vamos haciendo grandes. Pero justificar es eso, para que no nos enredemos. Es usted decirle hace otro, en este caso desde una perspectiva de investigación, es usted decirle hace otro por qué lo que usted está haciendo, por qué ese tema que a usted le interesa, por qué ese problema que usted quiere investigar y que quiere llegar a unos resultados, porque es importante, porque eso puede orientar decisiones futuras en la empresa de transporte, o mejorar procesos, o mejorar la atención, o mejorar la calidad del servicio, bueno, según los temas que a ustedes les interesen, ¿cierto? O aplicar ciencia, tecnología e innovación
a través de, no sé, una carnetización digital. Bueno, todo ese mundo que ustedes deben de conocer mucho mejor que yo, o el tránsito hacia motores y transporte público ambientalmente sostenible, ¿cierto? Según lo que a ustedes les interese. Pero entonces la justificación, según la naturaleza de la investigación, es eso. Es decir, si, que es que a mí me interesa es el transporte ambientalmente sostenible y su contribución a reducir los gases de efecto invernadero o a reducir la contaminación del planeta, ¿cierto? Entonces, muy probablemente la justificación parta de ahí, parta de que según según la ONU, según la agencia según tal autoridad ambiental, en el mundo o en Colombia o en Medellín o en Pereira, se producen tantas cantidades de gases de efecto invernadero o se produce tanto dióxido de carbono semanalmente, anualmente, producto de las empresas transportadoras, y por ende es importante abordar la problemática y enfocarnos en un transporte sostenible, ¿cierto? En el caso de que fuera un tema ligado pues al tránsito hacia transportes más amigables. Entonces, la justificación es eso, es donde usted dice, venga, esto es importante, esto es relevante, esto hay que ponerle cuidado, esto se puede aplicar, esto puede mejorar algo, ¿cierto? Y lo mismo, entonces, en este caso, ¿cómo vamos a resolver el problema de la informalidad? No, vamos, vamos a abordar esta investigación, nos pretendemos llegar a un informe final, a unos resultados de investigación que nos permitan crear unas estrategias para atraer a la población, para que conozcan los beneficios que tienen por transportarse en una empresa legal, ¿cierto? Entonces, justificar es eso, es usted decirle a ese otro porque ese tema es necesario, es importante, hay que abordarlo, hay que ponerle ojo, hay que echarle ojo y porque puede ser aplicado al entorno laboral o al entorno social y porque puede tener unos efectos muy positivos. Esto entonces justificar es eso. Eh, eh, no son las palabras correctas, pero es como vender la idea, ¿cierto? Es convencer a ese otro de que eso es importante y no es, me disculpan la palabra, no es una bobada. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a enfocarnos inicialmente por ahí y vamos a tratar de ir familiarizándonos con un paso a paso que seguiremos desarrollando en esta etapa de preparación. Y es que toda propuesta de investigación naturalmente tiene un nivel, tiene una profundidad, ¿cierto? Y eso tiene que ver con los tiempos que tenemos, con los recursos que tenemos, con las posibilidades que tenemos, con la misma pregunta y hasta dónde quiere llegar nuestra propuesta de investigación. Por eso hablamos de un nivel a mayor profundidad, mayor dificultad. Eso quiere decir que entonces necesitamos más tiempo, más investigación, más antecedentes y todo el tema, ¿cierto? Entonces, toda investigación tiene unos niveles, tiene unos enfoques y tiene una metodología, ¿cierto? Tiene una forma en la que, como si fuera una receta, un paso a paso, para poder ir avanzando y poder llegar a esa etapa final, que es la elaboración del informe final o de las conclusiones de la investigación. Esto. Entonces, vamos a tener presente un elemento que es necesario revisar, ¿cierto? Y es a modo de, entonces de introducción para que continuemos en la próxima clase y podamos cerrar con con otro contenido que les voy a compartir. eh, Revisar esto del enfoque del nivel y el tipo de investigación. Listo, que lo profundizaremos en el próximo encuentro, pero que lo vamos a abordar acá a modo ya de, de cierre de este momento de introducción a la próxima clase, eh, pero también para que sea también el momento para abrir el segundo espacio y es si nos generan dudas, preguntas o hay que hacer una retrospectiva, algo que hayamos abordado y no haya sido claro, pues para que también sea entonces ese espacio y ya podamos ir cerrando. Esto, entonces,
Cuando hablamos de el nivel, pues para que no nos enredemos y como aquí muy bien no lo grafican, estamos hablando de la profundidad que le queremos dar a nuestra propuesta de investigación. A mayor profundidad, mayor complejidad y mayores los datos, la información que necesitamos recoger. Listo, entonces, ¿cuál es la recomendación? Que por tiempo el nivel de nuestra investigación sea exploratorio o descriptivo, ¿cierto? Para que mejor tratemos de abarcar poco, pero hacerlo bien, a no tratar de abarcar mucho y no salir con nada, ¿cierto? Entonces, que sea exploratorio, que esté más ligado a observar cosas, a rastrear, a preguntarse por algunos procesos, por algunas formas por algunas situaciones que se den al interior es más indagativo, ¿cierto? Y es más de pronto de comparar, de explorar, de analizar qué pasa si se aplica tal cosa en contravía de lo que tradicionalmente se hace, ¿cierto? Entonces es un asunto más ligado a esto. Mientras que si lo hacemos desde la perspectiva descriptiva, pues es describir esos hechos, describir lo que pasa a partir de la observación, a partir del rastreo, que puede ser documental, que puede ser de fuentes orales, ¿cierto? De gente que le diga a usted cosas, puede ser a partir de elaborar preguntas, de hacer indagaciones y también de hacer comparaciones entre esos hechos que están ahí en juego, que hacen parte de nuestro problema, de nuestro propuesta de investigación, como por ejemplo esas variables, ¿cierto? Que nos marcan o que nos llevan hacia esos hechos que nos interesan de pronto describir o analizar. Entonces, vamos por acá, ¿cierto? Vamos a tratar de que sea exploratorio, descriptivo, y si le queremos destinar mucho tiempo acá que tenga al momento en el que debemos entregar la evidencia número 2, pues que sea analítico, ¿cierto? Ya más para allá es si tuviéramos 6 meses, 8 meses, un año, pero como no tenemos tanto tiempo, pues yo les hago esas recomendaciones. Sin embargo, ustedes son libres, sí, eso sí, pues asumen las consecuencias de que si ustedes dicen que quieren hacer una investigación argumentativa, pues asumen las consecuencias de hacer una investigación argumentativa. ¿Listo? Entonces, muy importante tener presente que entonces los objetivos también nos van marcando el nivel de profundidad de la investigación, ¿cierto? Yo no puedo decir que mi investigación es exploratoria y empezar un objetivo diciendo argumentar sobre, ¿cierto? No, más bien yo empiezo por acá, yo empiezo por indagar, comparar, observar, analizar, ¿cierto? Esos son niveles y objetivos de investigación que dan cuenta de un nivel de investigación exploratorio. Y lo mismo en el caso de lo descriptivo, yo puedo partir de rastrear los siguientes hechos, observar los hechos, observar el proceso, observar tal situación, preguntarnos indagar el efecto que genera tal cosa sobre la otra, comparar el efecto tal sobre el tal o el modelo tal con el modelo colombiano y las posibilidades de incorporar el modelo chino, que resulta que los chinos son muy buenos en el transporte de alguna manera y en la coordinación del transporte. Entonces nos interesa comparar eso y mirar cómo podríamos mejorar en el caso colombiano y viceversa. Entonces, los objetivos nos van marcando el nivel de la investigación, ¿cierto? Yo no puedo decir que mi investigación está por acá y empezar mis objetivos con argumentar, interpretar, porque entonces eso me está diciendo de entrada que usted quiere ir muy abajo, ¿cierto? Que su meta es muy profunda. Listo, entonces todo esto mire que tiene que estar en coherencia. El nivel de la investigación con los objetivos con la pregunta y la pregunta con el problema. ¿Cierto? Miren que todo está encadenado. Y esto nos va marcando entonces también, una vez ya tenemos claro todo esto y una vez tenemos claro qué es lo que nos interesa, nuestro enfoque de investigación es mucho más limpio, ¿cierto? Como que lo podemos reconocer de una manera mucho más limpia. ¿Qué quiere decir esto? Que según la naturaleza de nuestra investigación van a haber unos enfoques, ¿cierto? ¿Qué es un enfoque? Es como la forma, es la ruta que usted toma para abordar esa idea que usted tiene de investigación, ¿cierto? Y con la cual usted le quiere dar respuesta. Entonces, el enfoque es como
esa estrategia amplia que recoge todos esos elementos que le van a permitir a usted abordar ese problema de investigación que a usted le interesa. Entonces, tenemos tres tipos de enfoque. Un enfoque cualitativo, que está más ligado como a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, que busca más que todo interpretar, comprender, ¿cierto? Es decir, que busca más que todo basarse en las cualidades, en describir lo que pasa, en analizar lo que acontece, en interpretar una historia de vida, una experiencia, ¿cierto? Es decir, está más ligado a lo que no se puede medir, a lo que no se puede cuantificar. Usted no puede medir que una persona esté 30% feliz, que es estar 30% feliz, o que es estar 30% triste, ¿cierto? Eso no existe, usted está feliz o está triste. Pero hay cosas que no se pueden medir, que no se pueden numerar, sino que se interpretan, ¿cierto? Está más ligado como a la filosofía, a las ciencias sociales, a este tipo de ciencias, ¿cierto? Mientras que lo cuantitativo es todo lo contrario, lo cuantitativo es lo que sí se puede medir, es decir, lo que sí se puede cuantificar, es lo que sí se puede rigurosamente controlar a partir de la matemática o de la ciencia exacta o de la estadística, ¿cierto? Por eso entonces en este marco se inscriben las ciencias como la química, la física, la matemática, y en este otro marco hay otras ciencias como las ciencias sociales, la historia, la antropología, porque estas son más de carácter interpretativo, mientras que estas sí son más de carácter cuantitativo, buscan más la medición, la comprobación, la verificación, la demostración, ¿cierto? Entonces, según lo que a ustedes les interese abordar en sus propuestas de investigación, eso les va a marcar el enfoque. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me interesa entonces es recoger las experiencias de los usuarios y elaborar un capítulo de recomendaciones para una empresa transportadora, ¿cierto? Entonces, como usted va a entrevistar a 10 usuarios de la ruta tal, de tal empresa, entonces la naturaleza de su investigación es más cualitativa, porque usted va a ir y va a coger a una persona en la estación tal o en el paradero tal, de la ciudad tal o del municipio tal, y usted lo va a entrevistar, y usted no puede controlar a esa otra persona que le va a decir, ¿cierto? Habrá una persona que le puede decir que la experiencia es muy buena, otra le podrá decir que la experiencia es pésima, que es lo peor, que los buses están malos, que huelen maluco, ¿cierto? Y usted no puede poner ahí en la interpretación de sus resultados, no, la señora dice que el transporte es 20% bueno y 80% malo, ¿cierto? No, eso no nos interesa mencionarlo porque eso no se lo está diciendo la señora, a usted le interesa es interpretar esa narrativa que ella le está devolviendo producto de la entrevista que usted le hizo. Entonces, en este caso, a usted le interesa más interpretar, ¿cierto? Pero si a usted le interesa más que todo es, no, yo quiero desarrollar una aplicación, un software que mida los tiempos de transporte, porque resulta que el problema que identifique es que hay momentos en el que en los paraderos de la empresa hay momentos en los que hay muchos buses y hay momentos en los que se quedan hasta media hora sin aparecer un bus. Y eso genera que se pierda flujo, que se pierda capital, que se preste un mal servicio. Entonces vamos a desarrollar una aplicación que va a permitir que de manera periódica lleguen los buses y que se acomoden a la capacidad de, el horario y de las personas que estén esperando en el paradero, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, eso sí es más cuantitativo, porque usted lo que está diciendo es que, venga, vamos a comparar que si lo hacemos de manera tradicional, por momentos un montón de buses esperando y por momentos nadie, al final del día se suben a los buses tantos pasajeros en la jornada de la mañana, en la jornada de la tarde, en la jornada de la noche, eso se traduce en tanta plata y en tantos usuarios atendidos, y otra aplicando esta estrategia, aplicándole a la aplicación, y vamos a hacer la misma comparativa el mismo día, en los mismos horarios, y al final del día vamos a calcular cuántos usuarios atendimos y cuánto dinero se generó producto del transporte de su usuario. Eso usted sí lo puede medir, porque después de que usted aplique el experimento, puede decir, vea, aplicando el método tradicional, ese día se movilizaron 20 buses, de los 20 buses se gastaron tantos litros de gasolina, o de diésel, esos litros de diésel y de gasolina valen tanto, y movimos tantos pasajeros, en la jornada de la mañana tantos, en la jornada de la tarde tantos, en la de la noche tantos, y al final puede concluir
con esos datos, ¿cierto? Usted puede decir, se movieron tantos, se gastó tanto en combustible, se atendieron tantos pasajeros, se generó tanto dinero para producto del transporte del día, ta. Y lo mismo usted lo puede presentar en el caso de la aplicación de la estrategia que usted está planteando, de la comparativa que está planteando. Entonces, el mismo miércoles, pero ya de la semana siguiente, en los mismos horarios, se atendieron tantos, y con esos datos usted al final puede decir, se puede concluir entonces que aplicando la metodología 2 se atienden 250 usuarios más, lo cual implica un ahorro de gasolina de tanto dinero y unas ganancias de tanto dinero. Entonces, eso usted sí lo puede medir. Ahí a usted no le interesa ir a interpretar o ir a entrevistar a la persona que iba en ese bus o la persona que utilizó o que iba en el bus tradicional o que iba en el bus cuando se estaba haciendo el experimento de la aplicación. A usted no le interesa ir a entrevistar a las personas que iban en el bus, sino simplemente medir, contabilizar cuántas personas se subieron al bus, cuánto se demoró y al final del día cuántas ganancias generó eso. Entonces, si ese es lo que a usted le interesa, esa investigación, mire que es más cuantitativa. Entonces, la naturaleza de nuestra investigación nos va mostrando, ¿cierto? Por dónde es que se enfoca, por dónde es que es. Que a mí me interesa las dos. A mí me interesa medir esto, pero también me interesa entrevistar a los pasajeros. Entonces, usted tiene una investigación mixta, ¿cierto? Tiene un enfoque que viene de ambas partes. Viene de lo cuantitativo, pero también viene de lo cuantitativo, de lo cualitativo. Es decir, su investigación es mixta. Listo. ¿Es claro? ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, la invitación, seguir trabajando con el formato, seguir desarrollando estos paso a pasos y ya la próxima clase empezamos a abordar toda esta metodología en cuanto a la selección de un método en coherencia con esos objetivos, con ese enfoque, con ese nivel y con ese problema y con esa pregunta, un método de investigación, metodológicamente lo que vamos a hacer entonces para recopilar esa información y producto de eso entonces cómo vamos a analizar esa situación o esa información, perdón, esos datos para ya irnos a las segundas fases y a la tercera y a la cuarta, que son las etapas de ejecución de la propuesta, es decir, primero la preparamos, después nos vamos y la ejecutamos, ya para que podamos entrar en esa fase de ejecución de la propuesta, del procesamiento de la información producto de lo que recibamos, de ejecutar la investigación, de aplicar esas técnicas, de recoger la información y luego el procesamiento que vamos a hacer de esa información para elaborar unos resultados, ¿cierto? O interpretar esa información en función de la elaboración de unos resultados. Pero entonces, eso será capítulo de los próximos encuentros sincrónicos. Por ahora, entonces, enfoquémonos en esta parte y en ir delimitando, en ir relacionándonos con esta segunda fase de esta etapa 1 que se nos viene para poder seguir desarrollando las próximas. Recomendación. Si estamos hablando de gestionar información, entonces, y revisar antecedentes y el estado actual de la temática. Entonces vamos a revisar en fuentes oficiales. ¿Qué son las fuentes oficiales, muchachos? Son los repositorios, las bibliotecas digitales, ¿cierto? Que tienen, en este caso, las instituciones educativas, como por ejemplo nuestra institución, ¿cierto? Entonces acá la interfaz de esta y de todas las otras que ustedes quieran buscar, que sean confiables, ¿cierto? No es meterse a Google y buscar en cualquier parte, sino tratar de filtrar la información por repositorios confiables, repositorios institucionales, empezar a buscar esos temas que a nosotros nos interesan, que nos interesa un tema ligado al transporte informal en Colombia, ¿cierto? Entonces mire que yo empiezo a buscar acá ya en fuentes confiables, académicas, avaladas, verificadas, artículos de opinión, artículos de revista, libros, conferencias, todo tipo de información que esté ligado a ese tema que a mí me interesa. Listo, entonces, sobre todo de cara a la preparación de esos antecedentes
Y recuerden que todo el tiempo estamos hablando de aprender a gestionar la información, aprender a interpretarla, aprender a buscar en fuentes confiables, pues esto hace parte de ese ejercicio, ¿cierto? Según los temas, entonces que nos vayan interesando, empezar a buscar en estos repositorios, principalmente pues en nuestro repositorio institucional, esa información que nos va a ir dando la base, que nos va a ir dando la estructura para la elaboración de nuestra propuesta. Listo, yo creo que por ahí podemos dejar entonces nuestro encuentro del día de hoy. Espero que haya generado aprendizaje y algunas claridades en cuanto a lo que vamos a ir desarrollando de cara a nuestra propuesta de investigación. Si hay alguna duda, Luis Fabián, alguna pregunta, alguna manifestación, estoy atento para que lo podamos conversar. Profe, sí, tengo una duda. ¿Dónde puedo encontrar esa plantilla? Bueno, entonces la plantilla está acá en Sayuna. Igual yo les voy a crear, lo que pasa es que no tengo los correos de quiénes son los que están activos, porque hay una chorrera de gente que salió, entonces necesito saber quiénes son los activos. Y aquí en Sayuna, en el espacio de ustedes, verán, ay, madre, cayó. Si nos dejó. Entonces mira, Fabián, ustedes me imagino que la interfaz es parecida, no debe ser muy igual, pero lo que ustedes entran acá, ustedes también tienen el acceso a esta carpeta, ¿cierto? Gestión integral del transporte. Sí, igual. Listo. Con el acceso a la carpeta, acá nos vamos a la fase en la cual ustedes se encuentran, que es la fase 3, la fase de ejecución, ¿cierto? Y acá tienen el material de formación de investigación, que se titula así, Fundamentos de Investigación. Acá tenemos los recursos, es decir, con lo que yo me guío también para hacer las explicaciones, por un lado, ¿cierto? Acá tenemos la guía y donde están las evidencias, que aquí tenemos las dos evidencias de investigación, el mapa mental, la propuesta de investigación. Tenemos el anexo y el instrumento. E igualmente para la propuesta tenemos el anexo. ¿Eso es lo que me estás preguntando, Fabián? Profe, no, la plantilla, esta plantilla para empezar Por eso, es a este trabajar. anexo, es ¿Es este. esa? Sí, este Ah, anexo, el ok. que dice formato propuesta. Tiene que se llaman igual. Exacto. Formato propuesta. Esto es, eso que se descarga ahí es esto. Ah, ok, ok. Listo. Y en esta misma plantilla es que ustedes me entregan la evidencia. Aquí mismo en esta plantilla me entregan ustedes esa propuesta de investigación. Entonces, esta entrega es esta etapa 1. No, recuerda que la entrega número 1 es el mapa mental, Perdón, sí, que es discúlpeme, la caracterización. Y la evidencia 2 es la propuesta de investigación, pero ya integral, solo que la vamos haciendo por etapas. ¿Listo? por eso, profe, es la etapa 1, ¿no? Sí, pero no es que me vayan a entregar la etapa 1, es que en este momento nos concentramos en la etapa 1, pero la vamos desarrollando paso a paso. ¿Listo? Oh, listo, profe. Y de la etapa 1, Fabián, pero principalmente abordar acá, este primer chicharroncito que no es nada fácil, ¿cierto? Este primer momento. Y una vez tengamos claro todo este primer momento, que fue la explicación que sobre la que giró principalmente el encuentro sincrónico de hoy, ya nos vamos aventurando a esto otro que fue con lo que cerramos. El nivel, el tipo
de investigación el enfoque, y ya la próxima clase vamos a abordar todo esto, todo lo que tiene que ver con el marco teórico, que la revisión de los antecedentes también les sirve para ir diseñando su marco teórico y para ir enrutando todo lo que tiene que ver con la metodología de la investigación. Esto con la forma en la que ya vamos a tener claro con qué técnicas nos vamos a aventurar, con qué método nos vamos a aventurar a recolectar una información para después procesarla, interpretarla y producir un informe final y unas conclusiones. ¿Listo? Listo, listo, profe. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, listo. Bueno, mi hermano, cualquier duda, ahí está el grupo, el correo, recuerden el chat de investigación, ya se los configuré. Para el Profe, caso, la última cosita, dime. para lo del mapita mental, que vamos a Sí. mirar. Bueno, ¿usted ya lo subió o quiere que lo revisemos antes de que lo suba? No, recuerde que yo le pregunté y me dice que lo revisáramos primero. Bueno, compártalo, puede ver. Espero yo dejo de compartir. Listo, compártalo. Ahí me está viendo, profe. Todavía no. Ahí sí. Listo, Luis. Eso. Ábramelo un poquito más. ¿Por ahí o qué? Sí, déjemelo ahí. Ah, pues que se salió. Espere, no salga. Listo, eso. Eso, muy bien. Bueno, igual Fabián, aquí hay que hacer mucho esfuerzo pues para él, pero a grandes rasgos, bien, es lo que se está pidiendo, ¿cierto? Que ustedes puedan, a partir de esas categorías, nombrar qué es lo que pasa, cuáles son las características de ese mundo en el que ustedes se mueven, cuáles son las principales necesidades, las principales problemáticas. Miren que, por ejemplo, acá yo de una conecté, ¿cierto? Y yo les decía, miren que yo no sé nada de esto. Ahorita yo como que en medio de los ejemplos que trato de ir dándoles, les dije, bueno, un tema de aplicar ciencia, tecnología e innovación al transporte, y aquí usted me está diciendo que en Colombia una de las problemáticas más importantes desde lo tecnológico es que es muy alto el costo de implementación de nuevas tecnologías, ¿cierto? Entonces, miren que muy bien, para eso es una caracterización. Una caracterización ya le da cuenta a uno de qué es lo que pasa, cuáles son los principales problemas, qué es lo positivo, qué es lo negativo, cuáles son las necesidades. Es eso, está muy bien planteado, Fabián, listo. Listo, profe. Bueno, Fabián, una pregunta, a modo de aviso parroquial. Si usted es el vocero o sabe si hay un vocero, eh, por favor, me lo hace saber, y si no, le pido el favor encarecidamente a usted a que les escriba en el grupo que la evidencia va, número uno, va a estar disponible hasta el viernes a las 11:59. ¿Listo? Listo, pero no, yo no soy el vocero. Y no recuerdo, es una niña, pero no recuerdo el nombre. No, pero dale, sí, también es como un tema de interés, ¿cierto? Entonces vos estás conectado con la información, entonces aproveche y la comparte. Listo, profe. De una. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. nos Muchas gracias. vemos. Que esté muy bien. Listo, hermano. Igualmente, que estés bien. Nos vemos la próxima Hasta clase. Feliz luego. noche. Hasta luego.